Gente de YouTube, sean bienvenidos a la nave del olvido. ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo una nueva serie derivada de mi saga Secretos Ocultos a la Humanidad, pero esta vez será una edición México. 30 secretos ocultos de México. Para crear esta lista me basé en leyendas urbanas de este país, así como con teorías o hechos que conozco. Como ya saben, en este tipo de videos van a encontrar desde teorías que desafían la imaginación como el puesto número 10, así como acontecimientos que el gobierno intenta ocultar como el número 18. Les aseguro que todo esto será bastante interesante y entretenido de escuchar. Ustedes son libres de creer en lo que se dice en el video, aquí no afirmamos ni negamos nada, solo es con fines de entretenimiento. Si conocen más teorías y no aparecen en el video pueden decirlo en los comentarios. Sin más demora iniciemos con el video. Like para parte 2. Secretos ocultos de México. Puesto número 1. La Malinche no fue una traidora, ya que no existía México como país, además ella fue dada como tributo a Hernán Cortés por un cacique maya de Centla, que fue derrotado por los europeos, y este pago era una tradición que se le daba al vencedor para así formar una alianza. 2. Las pirámides de México no están alineadas en un orden específico ni tampoco con las constelaciones, puesto que no tienen la misma orientación, y siempre que se afirma esto se omiten otras pirámides, para hacer encajar con el mapa estelar y de esta manera seguir manteniendo la narrativa de los astronautas antiguos por motivos meramente económicos. 3. El monumento a Álvaro Obregón en la Ciudad de México mantuvo en exposición la mano amputada del expresidente hasta que su familia decidió incinerarla en 1989. 4. Miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre fueron comprados por el Partido Revolucionario Institucional y los utilizaron para eliminar al empresario Eugenio Garza Sada, puesto que él y su grupo empresarial tenían malas relaciones con el presidente. Además de que esta muerte le daría suficientes razones para legitimar la guerra sucia. 5. En plena Guerra Fría, la CIA tuvo como agentes en México a diferentes miembros del gobierno mexicano, entre ellos al presidente Díaz Ordaz y a Luis Echeverría, con tal de evitar el surgimiento de un movimiento comunista organizado en México. Esta operación se conoció como Litempo 6. Hablando de Luis Echeverría, él sería el autor intelectual de la matanza de Tlatelolco y no el presidente Ordaz, puesto que él se encontraba en casa de su amante, la actriz Irma Serrano. Echeverría tiene bastantes secretos oscuros que dan para todo un video completo, espérenlo. 7. Si Colosio no hubiera sido atacado, en el año 2000 el presidente de México pudo haber sido Pedro Sola, quien es más conocido por salir en el programa de chismes llamado Ventaneando. Sin embargo, contrario a lo que parece, es una persona bastante preparada y en aquel tiempo era parte del equipo de Colosio en el área de economía, además de conocer personalmente a Carlos Salinas de Gortari, pues fueron a la misma escuela y tenía el visto bueno para el plan maestro de Salinas, pero las disputas en el partido encaminaron la historia a lo que ya conocemos. Número 8. Una leyenda un poco turbia es que cuando terminó el asedio a Tenochtitlán, los mexicas sobrevivientes fueron todos secuestrados y devorados por los tlaxcaltecas. 9. La venta de reliquias sagradas en México en el mercado negro fue algo común. Existieron casos muy densos donde se robaban partes de cuerpos humanos y las vendían haciéndolas pasar como reliquias santas. 10. Caso Xitle. En la zona de Ciudad Universitaria, donde hoy se encuentra el campo de entrenamiento de fútbol americano, se encontró en los años 80 y principios de los 90 mientras hacían labores de excavaciones, artefactos de origen extraterrestre en la zona, por lo que fue inmediatamente silenciado. Actualmente la zona está restringida. 11. Un autor de ficción llamado Carlos Castañeda inició una secta cuya filosofía la nombra como neotolteca. Los concheros o gente huayxican sin conocimiento de historia afirma que esta es la verdadera religión de nuestros antepasados. El problema de esta secta no son sus creencias. El tema es que esta organización está relacionada a diferentes desapariciones de personas. 12. El robo de fuentes radioactivas se ha vuelto común, pero contrario a lo que se cree no se hace con el fin de hacer armamento ni terrorismo, sino que muchos de quienes cometen estos robos las intentan vender al kilo, como coloquialmente se dice, es decir, venderlas por su peso en metal. Algo sumamente peligroso.
pues al desarmarse pueden causar bastante contaminación. 13. Javier López Chabelo y su familia junto con Javier Talán, lavaban dinero con diferentes empresas y mediante un grupo de youtubers que todos conocen. 14. En la historia política de México han muerto asesinados durante su mandato 3 presidentes, Venustiano Carranza, Francisco Madero y Álvaro Obregón, y se dice que en esta década pasará algo parecido. 15. Torre Pemex. Una detonación que ocurrió el jueves, 31 de enero de 2013, a las 15:45, las causas determinantes del accidente se debieron a la acumulación de gas metano. La torre está ubicada en la colonia Nueva Anzures, de la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México y lo turbio que fue causada para destruir documentos importantes de corrupción ya que iba a haber una auditoría en la ya decadente empresa de petróleos mexicanos. 16. La Cofradía de la Mano Caída. Es un grupo conformado por políticos, con inclinaciones homosexuales practicadas en secreto y que este sería un requerimiento para poder llegar a puestos altos de la política, entre ellos se habla de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña y otros. 17. Grupo Atlacomulco. Una logia conformada por políticos, donde pertenecieron gran mayoría de presidentes mexicanos y gobernadores según su profecía, buscaban ser el presidente de México, lo cual la mayoría de los conocidos lo fueron. 18. Henry Lane Wilson. Fue un embajador que estaba en contra de Francisco Madero, y fue quien apoyó a Victoriano Huerta, mismo que le dijo a que lo dejara encerrado en un manicomio o lo matará, y al final así fue. 19. Ana Versa. Fue un incidente en Córdoba, Veracruz en 1991 donde una fábrica de plaguicidas explotó y contaminó tierra, agua y aire, donde murieron 2.000 personas y ocasionó tiempo después malformaciones en los niños y niñas de las generaciones después de ese incidente. Este incidente fue ocultado por el gobierno, pero no tardó mucho en salir a la luz. Número 20. Durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, se pudo haber ganado la guerra contra el narcotráfico, sin negociar con los carteles como ocurre hoy en día, pero desafortunadamente el dinero importó más que las vidas de los mexicanos. 21. Existe una colonia popular al noroeste de la Ciudad de México donde una secta de la Santa Muerte sacrifica animales y está relacionada al crimen organizado, en la que se dejó de venerar a la muerte y se empezó a rendir culto a entidades desconocidas parecidas a las de la santería. 22. La Brigada Blanca era un grupo auspiciado por el gobierno en los años 60 y 70 para como medio de represión. Sus actividades ilícitas las hacían en el sótano de la DFS, Dirección Federal de Seguridad para los disidentes del gobierno en turno. 23. Diversos actores de Televisa y Televisión Azteca pertenecen a cultos satánicos o a alguna secta dentro de la empresa en menor o mayor medida con el conocimiento de los directivos. 24. El incendio de la Cineteca Nacional fue provocado por el mismo gobierno mexicano ya que había material de la masacre de 1968. Mucho material fílmico que ni siquiera estaba relacionado con ese incidente se perdió en el fuego. 25. Demonios del Edén fue un trabajo de la periodista Lidia Cacho, quien destapó una red de abuso contra menores conformada por empresarios protegidos por políticos poderosos del momento como el Rey de la Mezclilla. Ella fue quien llevó a corte a muchos de ellos, sufrió atentados por esta labor. 26. Ley Fintech hecha por el gobierno de Peña Nieto y seguida por el presidente López Obrador, le da el poder al SAT de tener tu información sobre tus gastos y pedir a empresas privadas los datos de usuarios, así como catalogar cualquier activo digital como vulnerable. Entró en vigor en 2020. 27. Plan Maestro 1996-2106. Una novela de ficción afirma que hay un gobierno monárquico secreto en México, donde se ideó un plan de un siglo para el avance de México como superpotencia. Otra versión de esta teoría habla sobre un plan contra los pueblos indígenas de México por parte de los estadounidenses. Ambas teorías no tienen sentido, ¿o tú qué crees? 28. Lázaro Cárdenas promovió un fraude electoral para que su sucesor Manuel Ávila Camacho ganara las elecciones. Hubo represión violenta y casi termina estallando un movimiento armado. Al final le llegaron al precio a sus opositores y no se habló más del tema, tanto así que nunca se menciona en la historia oficial. 29. Claves de Cri Cri.
Se dice que las canciones del autor de Canciones para Niños tiene mensajes para adultos ocultas, aunque esto queda entredicho, era bien sabido que el autor quería educar a los niños de una forma más abierta de temas que sus padres no lo harían. Una teoría relacionada a este autor es que intentaba deprimir a los niños para que fueran más fácilmente manipulables. Personalmente creo que lo primero es más viable que lo segundo. 30. Pobreza de México como método de control. Una leyenda que dice que las zonas más pobres del sur o del norte de México, alejadas de las ciudades grandes y que no son muchas veces atendidas por las autoridades, se deben no solo por la corrupción, sino que están pensados que se mantengan así para que ellos sean trabajadores de los narcos a propósito y que haya una reducción poblacional en vez de solucionar el problema de una forma ética. Extra. Agentes del Mossad israelí ingresaron a México de forma encubierta e intentaron cometer un ataque de falsa bandera para que México no tuviera más opción que apoyar a Estados Unidos en la guerra de Irak. Pero afortunadamente fueron detenidos. Existe poca información al respecto sobre este caso pues se censuró. Si conocen algunas otras teorías o quisieran que detallara más lo dicho en el video, déjenlo en los comentarios. Dentro de poco estaré subiendo más contenido, así que suscríbanse, activen la campanita y estén al tanto del canal. Nos vemos la semana que viene en un nuevo video. Acompáñenme en esta nave del olvido a los rincones más profundos del entendimiento humano.